El secretario de Cultura Local, José Alfonso Suárez del Real, conversó con nuestros compañeros de 21 Noticias, Alejandra Gallardo y Enrique Alcocer. ¿De qué charlaron? Pues sobre la propuesta que elaboró el gobierno capitalino. Esto fue lo que dijo. El Congreso local analiza la conformación del sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México y una propuesta fue puesta en la mesa de análisis por parte del gobierno de la Ciudad de México. Lo que se desea es cumplir con un mandato constitucional, es decir, que el eje rector de la comunicación sean los derechos humanos. Y es que a decir del secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, la construcción de un sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México debe contener lo siguiente. Deberá ser garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus habitantes, así como el ejercicio de la ciudadanía y participación social. Tendrá como objeto garantizar el derecho a la información y comunicación, el carácter público del servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural, el acceso pleno a tecnologías, los mecanismos de accesibilidad y promoción de cultura, libertad de expresión, la difusión de información objetiva, formación educativa, respeto e igualdad entre personas, así como informar sobre construcción y funcionamiento de obras públicas, estratégicas y servicios públicos. Indicó que dicha conformación tiene la propuesta de incorporar los canales 21.1 y 21.2. Dejó en claro que será el Congreso local quien decida al respecto y enfatizó que el gobierno capitalino será respetuoso de la decisión que se tome. Que existen tres vías. Una de ellas, ¿verdad?, es simple y llanamente llegar a un acuerdo en el que exista una de las frecuencias que que tendrá este sistema para que se destine a actividades del Poder Legislativo y que cuente con un coordinador de programación del contenido de el Poder Legislativo dentro del sistema. La otra sería pues también explorar la posibilidad de integrarse al sistema del Poder Legislativo Federal, que tiene ya un canal del Congreso que conozco bien, y una tercera es solicitarle al IFETEL que les otorgue una frecuencia para poder tener salidas ahí. Está en manos del Congreso la definición. Los beneficiados, la audiencia, pues indican que contarán con un sistema público en el cual se garantice el derecho a la información, garantizando por principio constitucional libertad editorial y de expresión. También enfatizó que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tiene la facultad para nombrar a los titulares de los órganos desconcentrados, y es que diputados señalaron que se están realizando nombramientos al margen de la ley que requieren la opinión del legislativo. Tal es el caso de la dirección de Capital 21 a cargo de Diego Saturno. Esto se construye, ustedes que están aquí todos los días, se construye minuto a minuto. Y en ese proceso de construcción creo que la jefa de gobierno ha tenido a bien nombrar a una persona que sea responsable ante ella y ante, sobre todo, el auditorio de este proceso de construcción de un canal de televisión que está manifestando en los hechos cotidianos esta libertad editorial, este derecho de acceso a la información y, sobre todo, el motivar a la participación. Alejandro González, 21 Noticias.